Existen señales que delatan cuando alguien se está preparando para dejarte. No lo anuncia, no lo confiesa, no se sienta frente a ti para decirte lo que está a punto de hacer. Lo ejecuta en silencio y lo hace por etapas. Al principio no lo notas porque no parece una despedida. Parece un mal día, una semana rara, un cansancio pasajero, pero no lo es. La primera señal es el cambio de humor. No es un cambio brusco, es irregular. Un día es cordial, incluso amable. Al siguiente, distante, frío, inaccesible. Te habla, pero ya no te mira igual. Responde, pero sin presencia. Está ahí, pero no está contigo. Y eso confunde, porque no sabes desde dónde leerlo. No sabes si acercarte o dar espacio. No sabes si preguntar o callar. Un día parece normal, al otro, todo se siente tenso. No hay una discusión clara, pero tampoco hay paz. No responde igual, no reacciona igual. Ya no celebra lo que antes celebraba contigo. Ya no se molesta como antes, pero tampoco se involucra. Y no es porque esté confundido. Eso es lo que más cuesta aceptar. No está confundido, no está indeciso, no está procesando. Simplemente ya empezó a desconectarse. El desapego no ocurre de golpe. Ocurre primero por dentro, en pensamientos que no comparte, en decisiones que toma a solas, en conclusiones a las que llega sin invitarte. Tú sigues en la relación, él o ella ya no. Y ese desajuste crea una sensación extraña, como si hablaran idiomas parecidos pero no iguales, como si caminaran juntos pero a ritmos distintos. Empiezas a sentir que algo no encaja pero no sabes señalar qué. No hay una traición evidente, no hay una pelea definitiva, solo hay una ausencia emocional que va creciendo. La risa se vuelve corta, el silencio se vuelve largo, las respuestas se vuelven funcionales. Ya no pregunta por tu día con interés real, ya no profundiza, escucha pero no retiene. Responde, pero no conecta. Y cuando lo notas, dudas de ti. Piensas que tal vez estás exagerando, que estás sensible, que estás proyectando miedos. Porque si preguntas no pasa nada grave, no hay una razón concreta que puedas señalar. Todo parece normal, en la superficie, pero la distancia emocional no necesita explicaciones. Se siente. La segunda señal es la retirada emocional. No se va físicamente, se va por dentro. La conversación empieza a morir. No de forma abrupta, sino lenta, como algo que deja de alimentarse. Antes hablaban de todo, ahora hablan de lo necesario, de lo práctico, de lo superficial. Las conversaciones profundas desaparecen, las bromas internas se apagan, la complicidad se diluye, y la iniciativa también cambia de lugar. Eres tú quien escribe primero, eres tú quien propone, eres tú quien intenta sostener el hilo. Y eso cansa, porque no es solo hablar, es sentir que estás empujando algo que ya no avanza solo. Intentas adaptarte, ser más comprensivo, dar más espacio, no reclamar tanto, pero cuanto más te ajustas, más se retrae. No porque no le importes, sino porque ya decidió irse emocionalmente, pero aún no sabe cómo hacerlo en voz alta. No rompe porque no quiere cargar con la responsabilidad, no quiere ser el malo, no quiere enfrentar el conflicto, no quiere lidiar con tu reacción, prefiere algo más cómodo, más silencioso, más lento. Prefiere que seas tú quien se rinda. Y ahí comienza una dinámica injusta, porque tú sigues luchando por algo que la otra persona ya dejó caer. Te esfuerzas más, cedes más, explicas más, y mientras tú intentas salvar, la otra persona solo espera. Espera que te canses, espera que te frustres, espera que explotes, porque cuando eso pase, tendrá la justificación perfecta para irse sin culpa. La tercera señal es la culpa estratégica. Ya no se trata solo de distancia. Ahora cada intento de diálogo se vuelve un problema. Si preguntas qué pasa, eres intenso. Si expresas lo que sientes, exageras. Si reclamas coherencia, eres conflictivo. Todo lo que haces se reinterpreta, no desde el entendimiento, sino desde la conveniencia. Cada conversación termina igual, con tú sintiéndote culpable por querer hablar, por querer claridad, por querer presencia. La frialdad se convierte en argumento, la indiferencia en prueba, el silencio en castigo. Y poco a poco empiezas a dudar de tu derecho a sentir. Te preguntas si estás pidiendo demasiado, si estás siendo injusto, si estás forzando algo que no debería forzarse. Eso no es casualidad, es un guión donde la otra persona se protege a sí misma, incluso si eso significa desgastarte a ti, porque cuando alguien ya decidió irse, no busca soluciones, busca salidas. No quiere arreglar, quiere justificar, no quiere comprender. Quiere cerrar sin sentirse responsable. Y mientras tú sigues intentando reconstruir, la otra persona ya está emocionalmente empacando. Esta es la parte más dolorosa. No el abandono en sí, sino darte cuenta de que llevas tiempo luchando solo. Que las conversaciones no fallaban por falta de palabras, sino por falta de intención. Que el vínculo no se debilitó por un error puntual, sino por una decisión silenciosa. Reconocerlo a tiempo no evita el final,
pero evita algo peor. Evita que pierdas tu dignidad intentando salvar algo que la otra persona ya dio por terminado. Evita que te rompas explicando lo que el otro ya no quiere escuchar. Evita que te conviertas en alguien que ruega por una conexión que ya no existe. Porque cuando alguien se va en silencio, el verdadero peligro no es que se vaya, sino que tú te quedas, esperando a alguien que ya no está. Cuando empiezas a sospechar que algo se está rompiendo, tu mente busca explicaciones amables. Te dices que es estrés, que es cansancio, que es una etapa, porque aceptar que alguien se está preparando para irse duele más que cualquier discusión. Entonces haces lo que casi todos hacen. Intentas compensar. Te vuelves más paciente, más comprensivo, más cuidadoso con tus palabras. Empiezas a caminar con cautela emocional, como si cualquier frase pudiera ser la equivocada. Mides tus reclamos, suavizas tus emociones, callas cosas que antes hubieras dicho sin miedo. No porque no las sientas, sino porque temes que hablarlas sea el empujón final. Y sin darte cuenta, empiezas a desaparecer un poco de ti. La persona que se está yendo lo nota, lo percibe, sabe que estás intentando sostener algo que ya no tiene base, pero no lo detiene, porque para quien ya decidió marcharse, tu esfuerzo no es un motivo para quedarse, es una confirmación de que puede irse sin enfrentar nada. Aquí ocurre algo sutil pero devastador. La relación deja de ser un espacio compartido y se convierte en un escenario. Tú actúas desde el miedo a perder. La otra persona actúa desde la comodidad de quien ya no teme. Y cuando hay miedo de un solo lado, el equilibrio se rompe. Empiezas a notar que ya no te cuentan cosas importantes. Te enteras tarde, o te enteras por otros, o simplemente no te enteras. La intimidad emocional se reduce. No hay confesiones, no hay vulnerabilidad. No hay planes hablados con entusiasmo. El futuro deja de mencionarse, o cuando se menciona, suena lejano, impreciso, condicional. Veremos, más adelante, no sé, palabras que no prometen nada, pero tampoco cierran la puerta del todo. Eso mantiene tu esperanza viva. Y la esperanza, cuando no está acompañada de acciones, se vuelve una trampa, porque te quedas esperando señales, un gesto, un cambio, una prueba de que aún importas. Pero lo único que recibes son migajas emocionales, suficientes para no irte, insuficientes para sentirte amado. Y entonces empiezas a justificar lo injustificable. Te dices que nadie es perfecto, que todas las relaciones pasan por baches, que el amor verdadero requiere aguantar, pero el amor no exige que te anules. No pide que te vuelvas pequeño, no te castiga con silencio. La retirada emocional continúa. Ya no discuten como antes, pero no porque estén mejor, sino porque a la otra persona ya no le importa resolver. El conflicto desaparece porque la inversión emocional desapareció. Cuando alguien aún quiere quedarse, pelea, pregunta, insiste, busca entender. Cuando alguien ya se fue por dentro, solo deja pasar, y eso crea una sensación inquietante, como hablarle a alguien que ya no está del todo ahí, como intentar abrazar a alguien que no responde al contacto. Te das cuenta de que podrías llorar frente a esa persona, y no provocaría el mismo impacto que antes, no porque sea cruel, sino porque ya cerró una puerta interna. Ahí es cuando el silencio empieza a doler más que cualquier palabra dura, porque una discusión todavía implica interés, pero la indiferencia no. Empiezas a recordar cómo era antes, las conversaciones largas, las miradas, la conexión, y te preguntas en qué momento exacto cambió todo. La respuesta casi nunca es un momento, es una acumulación. Pequeñas decepciones no habladas, pensamientos guardados, decisiones tomadas en soledad. La persona que se va no suele avisar, se prepara, y mientras tú intentas reconstruir el pasado, esa persona ya está imaginando su vida sin ti, no necesariamente con alguien más, a veces solo sin la carga emocional que siente contigo, porque irse no siempre es por falta de amor, a veces es por falta de voluntad de seguir intentando. La culpa estratégica se vuelve más evidente. Cada vez que intentas hablar de lo que sientes, la conversación se voltea. Terminas pidiendo perdón por sentir, por necesitar, por esperar coherencia. Te hacen creer que el problema es tu forma de amar, tu intensidad, tu sensibilidad. Y poco a poco, empiezas a desconfiar de ti. Eso es lo más peligroso de esta etapa. No la posible ruptura, sino la erosión de tu autoestima. Empiezas a pensar que si fueras diferente, si pidieras menos, si entendieras más, la otra persona se quedaría. Pero nadie se queda por sacrificios unilaterales. Cuando alguien quiere estar, no te hace competir con su distancia, no te pone a prueba con silencio, no te castiga emocionalmente, simplemente está. Y cuando no está, ningún esfuerzo tuyo puede obligarlo a volver. La preparación para irse sigue avanzando, y tú lo sientes en el cuerpo, en el pecho apretado,
en la ansiedad antes de hablar, en el miedo a molestar. Eso no es amor seguro, es supervivencia emocional. Y aunque aún no lo sepas, tu intuición ya entendió lo que tu corazón se resiste a aceptar, que no estás perdiendo a alguien de golpe. Lo has estado perdiendo desde hace tiempo. Llega un punto en el que ya no puedes ignorarlo, no porque haya pasado algo definitivo, sino porque dentro de ti algo se rompe en silencio. No es una explosión, es un cansancio profundo. Te das cuenta de que llevas tiempo sosteniendo una relación que ya no se sostiene sola, que eres tú quien recuerda, quien insiste, quien intenta volver a conectar piezas que el otro dejó caer sin intención de recogerlas. Y lo más doloroso no es aceptar que alguien se va, es aceptar que tú te quedaste demasiado tiempo esperando que regresara emocionalmente. Empiezas a ver con claridad lo que antes defendías. Notas que las excusas siempre iban en una sola dirección, que la comprensión siempre salía de ti, que el esfuerzo nunca era equilibrado. Y entonces ocurre el quiebre interno. No dices nada, no reclamas, no confrontas, solo entiendes. Entiendes que no puedes convencer a alguien de quedarse, que no puedes forzar presencia, que no puedes negociar interés. El amor no se mendiga, la conexión no se suplica, la reciprocidad no se ruega. Aceptar esto duele, porque implica soltar la fantasía de que, si haces lo suficiente, todo puede arreglarse. Pero también libera, porque por primera vez dejas de mirar al otro y empiezas a mirarte a ti. Te preguntas en qué momento te acostumbraste a sentirte inseguro, cuándo normalizaste el silencio, por qué empezaste a dudar de tu valor solo porque alguien dejó de verte. Y ahí aparece una verdad incómoda. No estabas pidiendo demasiado, estabas pidiendo a la persona equivocada. Cuando alguien quiere quedarse, no te hace sentir reemplazable, no te deja en incertidumbre constante, no te castiga con frialdad, te elige incluso en los momentos incómodos. Pero quien ya se fue por dentro, solo espera el momento adecuado para irse por completo. Y ese momento casi nunca llega con una conversación honesta. Llega con desgaste, con cansancio, con tu rendición emocional. Te vas apagando para no molestar, te vuelves pequeño para no perder, te adaptas para no provocar la despedida. Hasta que un día entiendes que ya la estabas viviendo, porque el abandono emocional ocurre antes de la ruptura formal. Y ese es el más devastador. No hay cierre, no hay explicación clara, no hay un punto exacto donde todo termina. Solo hay una desconexión prolongada que te deja preguntándote qué hiciste mal. Pero no todo abandono es culpa tuya. Y no toda distancia es un reflejo de tu valor. A veces simplemente amaste a alguien que no supo quedarse. Alguien que eligió el silencio antes que la honestidad. La retirada antes que la responsabilidad. La comodidad antes que el compromiso emocional. Y reconocerlo no te hace débil, te devuelve la dignidad. Porque en el momento en que dejas de luchar contra la indiferencia, recuperas algo esencial, tu claridad. Entiendes que no necesitas pruebas constantes para sentirte suficiente, que no necesitas competir con el desapego de nadie, que no necesitas convencer a alguien de que te vea. Quien quiere verte te ve, quien quiere estar está. Lo demás son excusas bien disfrazadas. El final no siempre llega con una puerta cerrándose. A veces llega con un silencio que ya no duele igual. Porque cuando aceptas que alguien se fue antes de irse, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a sanar. No porque olvides rápido, no porque no duela, sino porque ya no te traicionas a ti mismo intentando salvar lo que no dependía de ti. Aprendes algo importante, que el amor no se demuestra quedándote donde no te eligen. Se demuestra yéndote con respeto cuando ya no hay reciprocidad. Y aunque perder duele, perderte a ti sería imperdonable. Así que si alguna vez sientes que alguien se está preparando para dejarte, escucha, no solo lo que dice, sino lo que ya no hace. Porque las despedidas más reales no se anuncian, se sienten. Y cuando las reconoces a tiempo, no evitas el final, pero te salvas a ti. Detectarlo a tiempo no significa adelantarte al abandono, significa escucharte antes de que te rompas. Porque las señales no aparecen todas juntas, aparecen cuando aún hay margen para decidir cómo te quedas o cómo te vas. La primera forma de detectarlo a tiempo es observar tus sensaciones, no sus palabras. Cuando alguien empieza a irse, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Lo sabes porque ya no te sientes seguro, porque dudas antes de hablar, porque ensayas mensajes en tu cabeza, porque sientes ansiedad donde antes había calma. Eso no es casualidad, eso es información. La segunda forma es observar el equilibrio. Pregúntate con honestidad, ¿quién está sosteniendo la relación? Si eres tú quien siempre inicia, quien siempre repara, quien siempre explica, quien siempre espera, entonces no estás en una relación compartida, estás en una relación sostenida. Y eso, a largo plazo, siempre se rompe. Detectarlo a tiempo también implica notar algo clave. Cuando tus límites empiezan a molestar, si cuando expresas una necesidad te llaman exagerado, si cuando pides claridad te llaman intenso,
Si cuando te respetas te dicen que estás cambiando, no es que estés pidiendo demasiado, es que ya no encajas en la comodidad del otro. Y aquí viene la parte más difícil. La mayoría cree que para evitar que alguien se vaya, hay que dar más paciencia, más comprensión, más sacrificio. Pero eso no genera respeto, genera ventaja. Lo único que cambia en la dinámica es algo que casi nadie se atreve a hacer: retirarte con dignidad emocional. No desaparecer para castigar, no manipular, no provocar celos, sino dejar de perseguir lo que no te elige. Cuando dejas de explicar de más, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de sostener conversaciones unilaterales, cuando vuelves a ti, ahí ocurre algo inesperado. La persona que se estaba yendo siente el vacío real, no el reclamo, no el drama, no la súplica. El silencio firme de alguien que ya no se traiciona. Y ese silencio tiene un efecto poderoso, porque mientras tú estabas persiguiendo, el otro tenía control. Pero cuando te detienes, la dinámica cambia. No porque quieras que vuelva, sino porque recuperas tu centro. Y ahí es donde muchas veces aparece el arrepentimiento. No siempre como una disculpa, no siempre como un regreso. A veces aparece como confusión, como curiosidad, como preguntas tardías, porque ahora ya no estás disponible emocionalmente de la misma forma. El arrepentimiento real no nace cuando ruegas, nace cuando alguien pierde acceso a tu energía, cuando ya no estás esperando mensajes, cuando ya no estás justificando ausencias, cuando ya no estás disponible para migajas. Eso confronta, porque obliga al otro a verse sin el colchón de tu esfuerzo. Pero aquí hay algo importante. Tu objetivo no es que la otra persona se arrepienta. Eso no está bajo tu control. Tu objetivo es no perderte a ti por alguien que ya estaba medio fuera. Si el otro se arrepiente, será porque entendió tarde lo que tenía. Si no, igual habrás ganado algo esencial: tu integridad. Detectarlo a tiempo no siempre salva la relación, pero siempre salva tu autoestima. Y cuando eliges irte con calma, con respeto, sin venganzas, te conviertes en algo inolvidable. No porque doliera la pérdida, sino porque dejaste una huella clara, la de alguien que supo amar, pero también supo irse, cuando dejó de ser elegido,